Valencia y por su trabajo desde la entonces agrupación y federación. Este año hemos querido crear un nuevo galardón que hemos denominado Paz y Concordia, de carácter internacional, para reconocer la labor altruista de aquellas personas o instituciones públicas o privadas que dedican sus esfuerzos a luchar por las injusticias sociales, por la defensa de las libertades, por la defensa de los derechos humanos, de la naturaleza y de los animales. Estos tres premios, el Cor Faller, el Chegan y el Paz y Concordia, serán entregados el 5 de noviembre en un acto que tendrá lugar en los salones Atenea Palas de Valencia. Los tres premios han sido fallados por un jurado nombrado al efecto, tal y como recoge el reglamento de régimen interno de la Federación. El plazo para presentar candidaturas se abrió el 1 de abril y se cerró el 1 de octubre. Se presentaron un total de 4 candidaturas para el premio Cor Faller y un total de 3 candidaturas para el Paz y Concordia. El premio Chegan lo eligen los presidentes de las 31 asociaciones culturales. Os voy a leer el acta de los jurados para comunicaros quién han sido los galardonados de este año. Acta del jurado del premio Paz y Concordia 2011. Reunidos los 7 miembros del jurado encargado de fallar el premio Paz y Concordia 2011 en el Casal de la Falla de Antigua de Campanar, compuesto según establece el artículo 12 del reglamento del régimen interno, por las siguientes personalidades: Nicolás Garcés Casal, presidente de la Federación Benicala Campanar; don Salvador Sanz García, delegado de Cultura de la Federación Benicala Campanar; don Salvador Peiro Real, periodista, director del programa Gente de Fallas Onda Cero Radio; don Óscar Génez Lucas, presidente de la Asociación Cultural Falla Sierra Marte Miguel Servet del sector de Campanar; don José Luis Baello Mira, vicepresidente de la Junta Central Fallera en representación de don Francisco Lledó Aucejo, concejal de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento de Valencia; doña María Jesús Grande Alcarria, asesora de la concejal de Bienestar Social e Integración en representación de Marta Torrado, concejal de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia; y doña Gotzone Mora Temprano, secretaria autonómica de Familia y Solidaridad, en representación de don Jorge Cabré, conseller de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Una vez examinadas todas las candidaturas presentadas dentro del plazo estipulado como reconocimiento a su excepcional labor contra la injusticia social, determinan conceder el premio Paz y Concordia 2011 de la Federación Benicala Campanar a la Fundación Reina Sofía. Y para que conste a los efectos oportunos, firman la presente acta todos los miembros del jurado en la ciudad de Valencia, 5 de octubre de 2011. Por tanto, el premio Paz y Concordia 2011 es para la Fundación Reina Sofía. Acta del premio Chegan 2011 en la ciudad de Valencia, 22 de septiembre de 2011, reunidos en la Asamblea General Ordinaria los presidentes de las 31 asociaciones culturales falleras de la Federación Benicala Campanar, según establece el artículo 12 del reglamento de régimen interno, y como único punto a tratar la votación de los candidatos al premio Chegan 2011, acuerdan por unanimidad y a petición de la Junta Directiva conceder a título póstumo el premio Chegan 2011 a don Rafael Alcaide Gallera. A los efectos oportunos firman la presente acta la secretaria del presidente de la Federación Benicala Campanar en Valencia, 22 de septiembre de 2011. Por tanto, el premio Chegan 2011 para Rafael Alcaide. Y el acta del jurado del premio Cor Faller 2011 en la ciudad de Valencia, 4 de octubre de 2011, reunido jurado encargado de fallar el premio Cor Faller 2011 en el Casal de la Falla Alquería de Belvergarbi, compuesto según establece el artículo 12 del reglamento de régimen interno, por las siguientes personalidades: don Nicolás Garcés Casal, presidente de la Federación Benicala Campanar; don Vicente Faller Benedito, secretario general de la Junta Central Fallera; doña María Pilar Jiménez Santamarina, Fallera Mayor Valencia 2010; doña Carmen López Mármol, delegada de la Asociación Cultural Falla General; y don Pedro Escriba Carrasquel, presidente de la Asociación Cultural Falla Maestro Rambulsán de Campanar. Una vez examinadas todas las candidaturas presentadas dentro del plazo estipulado como reconocimiento a su dedicación y entrega por la Federación de Valencia, determinan conceder el premio Cor Faller 2011 de la Federación Benicala Campanar a don Juan Huerta Gasset. Y para que conste a los efectos oportunos, se acta a todos los miembros del jurado de la ciudad de Valencia, 4 de octubre de 2011. Por tanto, el premio Cor Faller 2011 es para el artista fallero Juan Huerta.